Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El Ondius, el barco donde se detectó el brote de hantavirus, navega desde ayer rumbo a Canarias, desde donde cada pasajero será repatriado a su país. A bordo del buque ya no hay ningún pasajero que tenga síntomas, aunque eso no quiere decir que no estén contagiados, quiere decir que de momento no tienen síntomas y que habrá que esperar. La cuarentena que exige este virus se presume larga, aún no se sabe de cuánto será exactamente, pero sí se sabe que la media de incubación del virus es de mes y medio. Cuando lleguen a Canarias, los 14 españoles que viajan en el crucero serán trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. La ministra Margarita Robles dijo ayer que ese traslado al hospital es voluntario, aunque la directora de Protección Civil tuvo que aclarar después que si hace falta tomarán las medidas legales que sean necesarias para evitar posibles contagios. En Canarias tuvo que aterrizar ayer el avión que había rechazado Marruecos y que trasladaba a 2 de los contagiados con dirección a los Países Bajos. Tuvo que quedarse allí en el aeropuerto por un problema con el soporte de uno de los pacientes. Esta misma madrugada, otro avión, un nuevo avión, ha despegado ya desde allí, desde Gran Canaria, para llevar a Países Bajos a estas 2 personas contagiadas. El gobierno de la comunidad, el de Canarias, se queja de falta de información, el Ejecutivo Central lo niega y defiende que el buque atraque en Canarias. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. My sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Este es el momento en el que el día 12 de abril, hace casi un mes, el capitán del barco comunica que una pasajera murió a bordo la noche anterior. Les dice a los pasajeros que su deber es informarles de lo que ha sucedido y que creen que se debe a causas naturales, que el médico cree que no es contagioso y por eso les dijo que iban a seguir con la travesía. Este vídeo que hemos conocido ahora lo ha publicado un influencer de viajes que estaba a bordo y que se ha quejado de eso mismo, de que el viaje continuara. En un comunicado, la compañía, la naviera, se defiende, dice que en el momento del anuncio no había evidencia de virus, dicen. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Mariola, vamos a ordenar toda la información. Vamos a empezar por la situación del barco, que se espera que llegue el domingo al puerto de Granadilla, en Tenerife, y que a partir de ahí quienes viajan a bordo sean repatriados o trasladados al Gómez Ulla de Madrid. Sí, el Ondius navega por el Atlántico hacia Canarias, tardará 3 días y medio, llegará el domingo a mediodía y el lunes se realizará la evacuación. Sanidad asegura que el desembarco se hará con circuitos sanitarios controlados. En cuanto lleguen, los 144 pasajeros y tripulantes se someterán a pruebas previsiblemente dentro del propio buque y si no hay positivos, los extranjeros serán repatriados inmediatamente desde el puerto de Granadilla al aeropuerto sur de Tenerife. Hay tan solo 10 minutos. Los 14 españoles serán trasladados en un avión militar a Madrid e ingresados en el Hospital Gómez Ulla para pasar la cuarentena. Todavía no se sabe durante cuánto tiempo, eso lo va a fijar la OMS en un protocolo. De momento, en el crucero no ha aparecido ninguna persona más con síntomas y todos los afectados han sido evacuados del barco. El balance del brote ahora mismo es de 8 personas afectadas, contagiadas, 3 de ellas han muerto. Se espera que en las próximas horas los epidemiólogos arrojen más luz sobre el origen del brote de hantavirus. La OMS cree que el contagio fue por transmisión humana de la cepa de los Andes. Decíamos que la ministra Robles apuntó a que la cuarentena de los españoles en el Hospital Militar Gómez Ulla iba a ser voluntaria, pero el gobierno ha corregido, ha matizado estas palabras. Sí, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró por la mañana que los 14 españoles pasarían cuarentena en el Gómez Ulla, pero a última hora la ministra Robles sorprendió diciendo que sería voluntaria. Está ya todo preparado allí en el Hospital Militar de Defensa. Los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas. Declaraciones que obligaron al gobierno a aclarar que si es necesario tomará medidas legales para que se cumpla ese confinamiento. Lo dijo Sanidad y también la directora de Protección Civil en Hora 25 es Virginia Barcones. El gobierno va a tomar las medidas legales que fueran necesarias para garantizar la salud pública como es su obligación y como no puede ser de otra manera. Protección Civil y Sanidad han decidido mantener 2 reuniones diarias, mañana y tarde, con el Gobierno de Canarias para preparar todo el dispositivo. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Por tanto, a bordo del
del buque no viaja ya ningún pasajero con síntomas. Ayer fueron evacuados esos 2 ciudadanos contagiados rumbo a Países Bajos en un avión que pidió repostar en Marruecos. Marruecos no lo autorizó, acabó en el aeropuerto de Gran Canaria y en el aeropuerto, como les contábamos, la tripulación informó de un fallo eléctrico en el soporte médico de uno de los pacientes. La condición que puso Sanidad es que nadie subiera ni bajara de ese avión. Han tenido que esperar a que llegara otro avión que finalmente ha despegado ya esta madrugada. Canarias, Agustín Padrón, buenos días. Buenos días, y que ya vuela hacia Ámsterdam tras llegar a la isla esta madrugada el avión sustituto desde Oslo, desde Noruega. El gobierno canario había ofrecido un equipo alternativo para el avión original, para que siguiera su camino, pero según el Ministerio de Sanidad no tenía autonomía suficiente para realizar el vuelo sin más escalas intermedias. El avión está ahora sobrevolando el Cantábrico con las 2 personas evacuadas contagiadas con el hantavirus. Como decía Mariola, la cepa del hantavirus detectada en este caso es la variante A de los Andes, que es la única que se ha demostrado que se transmite entre personas y no de ratones a personas. Exige, eso sí, para su transmisión un contacto estrecho entre humanos, con una mortalidad, decía la propia ministra, del 50%. La transmisión entre humanos no es habitual, pero no es descartable, y siempre en situaciones de contacto muy estrecho con personas sintomáticas. Sabemos también que tiene una alta letalidad, en torno a un 50%, pero, insisto, la transmisibilidad es una transmisibilidad inicialmente por las heces o la orina de los roedores, y la transmisibilidad interhumanos, bueno, pues no es habitual, pero no es descartable y es una de las cosas que tenemos que asegurar. El otro interrogante ahora mismo es qué pasa con los pasajeros que iban a bordo del barco y que aprovecharon una escala para bajar en la isla de Santa Elena. Esto lo ha contado al diario El País uno de los viajeros que sigue a bordo del crucero y que asegura que fueron 23 las personas que bajaron a esa isla y luego se fueron cada uno a sus destinos respectivos. Y ahora la OMS está rastreando esos pasajeros que bajaron en esta isla del Atlántico. Ángel Villascusa. Según los medios internacionales, hay localizados al menos 7 pasajeros que se bajaron en Santa Elena, en esa isla del Atlántico, donde varios pasajeros recalaron antes de seguir rumbo a Canarias. En Estados Unidos son al menos 3 pasajeros los localizados, hay 2 en Georgia y 1 en Arizona, y dice el New York Times que puede haber más en California, aunque no señalan cuántos. Todos estos están siendo monitorizados en sus hogares y no han desarrollado síntomas. Además, según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, 2 ciudadanos británicos que se bajaron en Santa Elena entre los días 22 y 24 de abril están también confinados en sus casas, y en Zúrich está el pasajero que dio ayer positivo y que está entre los 8 confirmados. Él está en un hospital y su mujer está confinada con él sin síntomas. Hemos ido escuchando estos días el rechazo del gobierno de Canarias al hecho de que el buque se ha trasladado allí. El presidente de la comunidad, Fernando Clavijo, se ha quejado de falta de información y el gobierno lo niega. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El hecho es que se ha desatado aquí una batalla política. Sí, el gobierno de Canarias rechaza, como decías, la llegada del buque a su territorio. Cree el presidente Clavijo que los pasajeros podrían ser repartidos a sus países desde la costa de Cabo Verde sin pasar por las islas, pero se queja además de falta de información y transparencia por parte del Ejecutivo Central, que lo niega. Yo misma he estado en contacto con el presidente Clavijo, el secretario de Estado con la consejera en funciones, el director general de Salud Pública con su homólogo en Canarias. Además de la titular de Sanidad, con el gobierno autonómico han hablado el ministro de Política Territorial e incluso ha habido, según confirman ambas partes, un intercambio de mensajes entre los 2 presidentes. Canarias participó en una reunión de coordinación ayer, pero según el portavoz del Ejecutivo esto no es suficiente. La verdad es que arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Algunas de las informaciones que se han vertido en la reunión no nos invitan a estar más tranquilos. Como decía ahora mismo, el estado de ánimo, por así decirlo, la situación en la que se encuentra el gobierno de Canarias, muy preocupados por la situación en la que nos encontramos y cómo estamos teniendo acceso a esa información. Algo que aprovecha la oposición, el PP por un lado, para cuestionar la preparación de la ministra. Pedimos al presidente del gobierno que la parte de esta gestión que ponga al frente y Vox para utilizar este asunto como elemento en la campaña andaluza. Siempre tiene que hablar de algo para que no se hable de sus corrupciones y sus traiciones. Bueno, pues ahora ha dicho que hay un barco por ahí con un virus mortífero aquí, a España. El gobierno Ángels habla de una actitud irresponsable por parte de la oposición. Gracias. Hasta luego. Así empieza el jueves, pendiente del rumbo de ese crucero que navega ya hacia Canarias y de la evolución del hantavirus. La otra gran noticia del día son los últimos alegatos que escuchamos anoche en el juicio de las mascarillas, que quedó visto para sentencia. A mí se me dice, sin ninguna evidencia, que participo del cobro de 10.000 euros mensuales. 10.000 euros, qué barato que soy. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Alejandro Luzón es el fiscal del caso de las mascarillas. La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlas. Esta fue su última exposición ayer, antes de que el juicio quedase visto para sentencia en el Supremo. Y en la que sostiene que el juicio ha demostrado el papel que tenían los principales acusados. En definitiva, que los acusados no han conseguido dar respuesta válida a esa pregunta que se hacían las vecinas de la chica del 17 en el viejo cuplé, ¿de dónde saca para tanto como destaca? Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El fiscal se ratifica en que Ábalos tuvo un papel crucial en la trama de la que desvincula al presidente del gobierno, como dijo Aldama, y Aldama precisamente no descarta que se le pueda rebajar más la pena como ha pedido el Partido Popular. Sí, decía el fiscal jefe que para combatir la ley del silencio, el Código Penal premia a los delatores y por eso es posible y admisible rebajar la pena de Aldama tanto como piden el PP y su defensa, que van más lejos que la propia Fiscalía, porque ha confesado. Todo lo que el Ministerio Fiscal da por probado en cuanto a la declaración de Víctor de Aldama está corroborado por otros elementos probatorios. Hay otras cosas que dice Víctor de Aldama que no sabemos a día de hoy si son ciertas, si no son ciertas o son abiertamente inciertas. Y entre las inciertas, la mención de Aldama al presidente del gobierno. Y desde luego no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama. Dice Luzón que la prueba contra Ábalos, Koldo y Aldama es abundantísima. Conformaron una verdadera organización criminal al abrigo del ministerio y parasitando lo público. Las empresas públicas no pueden ser el refugio, el aparcamiento de políticos y el sustento de familiares, amigos o amigas, entre las que se incluyen esas eufemísticamente denominadas sobrinas. Luzón pidió al tribunal una condena que sirva para disuadir esa corrupción que carcome nuestro sistema. Además del fiscal, también los acusados hicieron su alegato final. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Ábalos se preguntó por qué Aldama quiere hacerle tanto daño, mientras Koldo aseguró que el abogado del PP había intentado llegar a un pacto con él para que incriminara al gobierno. Sí, los dos acusados negaron la existencia de una organización criminal, pagos Aldama, y denunciaron que no han podido defenderse. José Luis Ábalos dijo que ha sufrido una investigación premeditada, inquisitorial, en la que ha sobrevolado siempre una presunción de culpabilidad. Lo único que hay, dijo, son los enchufes en empresas públicas a dos señoritas. Y terminaba con esta reflexión dirigida a Aldama. Muchas veces en la celda le doy vuelta a la cabeza. ¿Qué mal le he podido hacer? ¿Qué mal le he podido hacer para desearme tanto daño? Pero el titular lo había dejado unos minutos antes Koldo García, que después de reprochar a la Guardia Civil que montara un circo durante el registro de su casa y de acusar a Aldama de coger el camino más fácil, desvelaba que el abogado del PP intentó negociar con él. A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. Y dijo más, aunque ya sin citar al PP, que le ofrecieron mentir para no acabar en la cárcel o que le advirtieron de que quien podía acabar en prisión era su mujer. Pedro, Isa, ampliamos en el abierto. Gracias, hasta luego. En el Partido Popular niegan que ofrecieran ningún pacto a Koldo García, no le dan ninguna credibilidad. Bueno, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras cosas que ha dicho Koldo García y que el Partido Popular sí ha usado políticamente. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Mientras su jefe de gabinete declaraba ayer como imputado, la presidenta de la Comunidad de Madrid seguía su viaje a México, donde protagonizó el controvertido acto de homenaje a Hernán Cortés. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió así a esta visita. O sea, ¿para qué viene esta persona a México? ¿A qué la traen? Pues porque piensan que eso les va a dar legitimidad aquí. ¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés? En México. No, pues sí están medio trasnochados, ¿no? Ayer, en el acto de entrega de las llaves de la ciudad de Aguascalientes a la presidenta madrileña, una alcaldesa subió al escenario con una pancarta en la que se leía "No tenemos agua". Se colocó al lado de Ayuso cuando iba a empezar su discurso. Autoridades, medios de comunicación, señoras y señores.
No me esté aventando, no me esté aventando. Regidora. La resistencia de esta representante pública fue tal que fue imposible seguir el acto. Uno de los miembros del equipo de Ayuso se subió a la tribuna para intentar contenerla, sin éxito. Mientras tanto, Miguel Ángel Rodríguez tenía que responder a una querella por revelación de secretos después de que filtrara a un chat de WhatsApp con periodistas la identidad y las fotografías de dos reporteros del País a los que había identificado la policía justo antes, cuando buscaban datos sobre unas obras en la vivienda de González Amador, del novio de Isabel Díaz Ayuso. La tesis que defendió Rodríguez ante el tribunal es que los datos de los periodistas no le llegaron a través de los policías, lo que desmontaría el delito de revelación de secretos. Primero, antes de entrar a declarar, dijo que había sido un vecino que tenía el número de teléfono del jefe de gabinete de la presidenta de Madrid. Me envió un vecino enfadado porque habían molestado a su hija. ¿No es cierto entonces que se la facilitó el jefe de seguridad de Sol? El jefe de seguridad de Sol no tiene por qué facilitarme nada. Pero insisto, a estos dos periodistas les conozco y por eso lo conté. Al salir, y ante las dudas de los periodistas por esta circunstancia, aclaró que había sido luego González Amador el que se lo había enviado después de que el vecino se lo enviara a él. ¿El que me lo pasa a mí? Sí. Es la pareja de la presidenta. ¿Se lo pasó el propio Alberto González Amador? Es que, bueno, me habré expresado mal. Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí. Y fuera de España, el presidente de los Estados Unidos asegura de nuevo que la guerra terminará pronto. Afirmación que llega tan solo horas después de que Irán haya confirmado que está estudiando una propuesta de Washington para poner fin al conflicto y que pasa por parar los ataques, reabrir Hormuz y renegociar el programa iraní. Se trata, por tanto, del mayor acercamiento entre ambos países desde que empezó el conflicto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.